¿Por qué el Ejército Rojo, necesitado de reconocimiento todoterreno, pasó años construyendo monstruos de Frankenstein con restos de máquinas viejas y piezas de limusinas? Mostraremos cómo el ingenio de los ingenieros de gas creó el LB-62, una máquina que superó a los tanques T-40 en capacidad todoterreno y pudo haber reemplazado toda la flota de autos blindados soviéticos. Entonces, ¿por qué este vehículo todoterreno ideal nunca entró en producción en serie? Descubrirá qué trazo de pluma el 20 de julio de 1941 se convirtió en su sentencia de muerte. ¿Quién firmó el documento que obligó a Gas a olvidarse para siempre de los autos blindados en favor de los tanques? ¿Y cómo las ideas de este proyecto destruido renacieron en secreto para crear el legendario BTR-40? La historia de la tecnología militar registra numerosos ejemplos en los que desarrollos de vanguardia, capaces de cambiar la faz de un ejército, fueron detenidos literalmente a un paso del triunfo. Uno de los episodios más vívidos y dramáticos en la ingeniería de la preguerra soviética fue el destino del automóvil blindado LB-62. Este vehículo tenía todas las posibilidades de convertirse en el explorador universal y unificado del Ejército Rojo, combinando velocidad, capacidad todoterreno y potencia de fuego. Pero las convulsiones históricas globales dispusieron lo contrario. Para comprender por qué la aparición del LB-62 fue tan significativa, es necesario sumergirse en la atmósfera del periodo de entreguerras, cuando el concepto mismo de automóvil blindado atravesaba una profunda crisis de identidad. En los años 20 y 30 del siglo pasado, los vehículos blindados eran vistos en gran medida como un tipo de equipo militar secundario, si no marginal. Esta situación parecía extraña, por decirlo menos, especialmente si se consideraba la experiencia de la Primera Guerra Mundial. En aquellos años, los vehículos de combate de ruedas se producían en tiradas masivas, y el Imperio ruso, cuya industria experimentaba dificultades colosales con la producción de tanques, demostró un éxito envidiable en el campo de los autos blindados. Las fábricas rusas creaban tecnología que no solo cumplía con los estándares mundiales, sino que a menudo superaba a sus análogos extranjeros en protección y armamento. Parecía que el futuro de la guerra de maniobras residía precisamente en el blindaje sobre ruedas. Sin embargo, tras la finalización del conflicto global y la llegada de la paz, el vector del desarrollo del pensamiento militar se desplazó. La atención de generales y diseñadores se centró en los vehículos de orugas y los autos blindados quedaron en la sombra. La situación llegaba al absurdo. En lugar de desarrollar diseños fundamentalmente nuevos, los ingenieros de muchos países optaron por el camino de menor resistencia, recolocando cascos blindados viejos de la Primera Guerra Mundial en chasis comerciales más modernos. Este canibalismo técnico frenó el progreso, creando la ilusión de renovar la flota sin un aumento real de la eficacia en combate. En este contexto, a mediados de la década de 1930, la Unión Soviética se encontraba en una situación única, incluso paradójica. Por un lado, la industria automotriz nacional apenas se estaba consolidando y objetivamente estaba rezagada con respecto a los gigantes occidentales en la variedad y calidad de los chasis disponibles. Por otro lado, fue el Ejército Rojo el que tuvo la mejor situación a nivel mundial en cuanto a la saturación de tropas con vehículos blindados. Mientras las potencias europeas se limitaban a producir decenas o, en el mejor de los casos, cientos de unidades de este tipo de equipo, en la URSS la cuenta ascendía a miles. La doctrina militar soviética, que apostaba por operaciones ofensivas profundas y la guerra de maniobras, requería una enorme cantidad de medios de reconocimiento. El auto blindado ligero más producido del mundo en ese momento era el soviético FAI, y en la clase de vehículos artillados, la primacía la mantenía el BA-6, que pronto fue reemplazado por el legendario BA-10. Estas eran unidades de combate bastante exitosas. Sí, no podían presumir de una capacidad todoterreno sobresaliente, ya que estaban ligadas a la red de carreteras, y su relación potencia-peso dejaba mucho que desear. Pero poseían dos ventajas innegables. Eran masivos y tecnológicamente eficientes en la producción. Estas máquinas lucharon con éxito,
acumulando valiosa experiencia operativa en condiciones reales de combate desde España hasta el lejano Oriente. Un matiz estratégico clave del enfoque soviético fue la apuesta del mando no tanto por las tanquetas ligeras de ametralladoras, sino por los autos blindados medianos artillados. La lógica era irrefutable. La eficacia de combate de un vehículo armado con un cañón de 45 milímetros era incomparablemente superior a la de uno que solo portaba una ametralladora de calibre de fusil. La justeza de este concepto fue demostrada de manera elocuente por los acontecimientos en el río Khalchingol. Los tanquistas japoneses, al enfrentarse a los BA-6 y BA-10 soviéticos, sintieron en carne propia la potencia de su armamento. Los autos blindados soviéticos, actuando desde emboscadas y utilizando los pliegues del terreno, golpearon eficazmente a la técnica blindada japonesa, cumpliendo de facto el papel de cazatanques. El éxito en Khalchingol entusiasmó a los militares y esperaban con impaciencia el siguiente paso evolutivo, el automóvil blindado pesado BA-11. Esta máquina estaba destinada a reemplazar al BA-10, ofreciendo una protección y potencia de fuego aún mayores. Sin embargo, cuando el BA-11 finalmente apareció, el entusiasmo se convirtió en escepticismo reservado. En lugar de las 5 toneladas establecidas en los requisitos tácticos y técnicos, el peso real de la máquina superó las 8 toneladas. Como resultado, a pesar de un motor más potente, la relación potencia-peso se mantuvo al nivel del predecesor, y la capacidad todoterreno no mejoró debido al aumento de la presión sobre el suelo. El BA-11 fue aceptado en servicio e incluso se produjo un lote de instalación. Pero era obvio para todos, esta era una rama de desarrollo sin futuro. Los monstruos pesados e inmanejables sobre un chasis sin tracción total habían agotado su potencial. Al mismo tiempo, se gestaba una crisis en la clase de los vehículos ligeros de reconocimiento. El tipo principal de autoblindado ligero en la URSS seguía siendo el BA-20. Producido en la ciudad de Vixa, en la fábrica de equipos de trituración y molienda, esta máquina se basaba en el chasis del automóvil de pasajeros GAZ M1 o MK. El BA-20 era realista y simple, pero al final de la década era irremediablemente obsoleto. Su capacidad todoterreno era extremadamente limitada, y la armadura solo protegía contra balas. El ejército requería un salto de calidad, una máquina de nueva formación, capaz de moverse en formación con los tanques a través de cualquier terreno. Y este salto fue posible gracias a la revolución en la construcción de motores soviética. A finales de los años 30, la planta de automóviles de Gorky comenzó a dominar la producción del motor de 6 cilindros GAZ-11. Este motor, una copia con licencia del motor americano Dodge, se convirtió en el verdadero corazón de la futura Victoria. Su potencia superaba en más de 1,5 veces los indicadores del motor MK. La aparición de tal unidad de potencia abrió a los diseñadores horizontes con los que antes solo podían soñar. Ahora era posible crear un chasis de tracción total que no se hundiera bajo el peso del blindaje. El primer intento de materializar este potencial fue el desarrollo del auto blindado LV-NATI. Creada en el Instituto Científico de Autos y Tractores, NATI, esta máquina se convirtió en un hito importante, una ruptura de la barrera psicológica. En primer lugar, fue el primer auto blindado de tracción total nacional. En segundo lugar, su protección superaba sustancialmente el nivel del BA-20. Pero la innovación más importante fue el armamento. En el LV-NATI se instaló la torre del tanque anfibio de reconocimiento T-40, que albergaba una ametralladora pesada DSHK de calibre 12,7 milímetros, en tándem con una ametralladora DT. Esta combinación convertía al explorador en un formidable enemigo para la técnica ligeramente blindada y la fuerza viva del enemigo. Sin embargo, como suele ocurrir con los pioneros, el LV-NATI resultó ser crudo. Los diseñadores, fascinados por la idea misma, pasaron por alto la prosa de la vida, las restricciones de peso y la eficiencia de producción. La máquina se sobrecargó. Excedió los requisitos de masa en 750 kilogramos. La distribución de la carga por ejes resultó fallida, por lo que el auto blindado picaba con la nariz al superar obstáculos, hundiéndose en el suelo. El casco,
que heredó la compleja geometría del FAI y el BA-20, era difícil de fabricar. Pero el principal problema fue el chasis. En ATI crearon un verdadero Frankenstein, ensamblando el tren de rodaje de nodos y agregados de máquinas muy diferentes, incluyendo incluso la limusina de representación CIS-101. Para un prototipo único, este enfoque es admisible, pero la producción en serie de tal vinagreta era impensable. Fueron precisamente estas deficiencias las que hicieron que los profesionales de Gorky tomaran el relevo. La Oficina Especial de Diseño, SKB, de la KO de Gas Molotov, bajo la dirección del talentoso ingeniero V.A. Dedkov, se encargó de crear el LB NATI de persona sana. Los de Gorky tenían un as en la manga que los moscovitas de NATI no tenían, un enfoque sistémico de la unificación. En 1939, ya se había puesto a prueba un prototipo del camión de tracción total gas 63, creado bajo la dirección del legendario Vitaly Grachev. Esta máquina se consideraba un reemplazo del famoso Polutorka, camión de 1,5 toneladas. Especialmente para las necesidades de la construcción de blindados, se desarrolló un chasis acortado basado en el gas 63, que recibió el índice gas 62. Fue precisamente este el que se convirtió en el fundamento de la futura leyenda. Los requisitos tácticos y técnicos para el nuevo vehículo blindado fueron firmados el 19 de noviembre de 1939. Los militares querían un todoterreno compacto con una masa de combate de alrededor de 4 toneladas, armamento y protección como el LB NATI y un segundo puesto de control altamente deseable, para que la máquina pudiera salir rápidamente del combate en reversa sin dar la vuelta. El proyecto recibió la designación LB-62. El trabajo se intensificó en estrecha cooperación con la planta de RO en Vixa, sobre cuyos hombros recayó la tarea de fabricar los cascos blindados. A mediados de febrero de 1940, el diseño técnico estaba listo, y ya en mayo, el Comité de Defensa emitió una resolución que ordenaba la fabricación de 2 prototipos para noviembre del mismo año. Los ingenieros de gas abordaron la tarea de forma creativa. Además de las 2 máquinas prescritas, construyeron un tercer ejemplar, el Cero. Su casco fue hecho de acero común, no blindado, lo que permitió acelerar significativamente el proceso de ajuste de los agregados. Esta maqueta de hierro se convirtió en un campo de pruebas para la búsqueda de soluciones óptimas. En cuanto a las dimensiones, el nuevo LB-62 era similar a su predecesor de NATI, pero la disposición interna se reformuló cardinalmente. El compartimiento de combate se desplazó hacia adelante, mejorando la distribución de peso. El compartimento del motor se hizo más corto. El casco en sí recibió ángulos de inclinación racionales en las láminas de blindaje, aumentando la resistencia a las balas. Pero al mismo tiempo, los tecnólogos renunciaron a las complejas piezas curvas, simplificando la producción. Sin embargo, el camino al metal resultó espinoso. Los plazos se incumplieron debido a todo un complejo de problemas de carácter productivo. La planta de RO retrasaba la entrega de los cascos blindados. Surgieron graves dificultades con los componentes del chasis. El hecho es que la producción del camión base gas 63 aún no estaba establecida, y en otoño de 1940, el taller de motores de gas, donde se fabricaban los motores gas 11, fue repentinamente reorientado para la producción de motores aéreos. El país se preparaba febrilmente para la guerra aérea. Además, había un déficit de juntas homocinéticas, CV joints, cruciales para la tracción delantera. Los ingenieros tuvieron que mostrar prodigios de ingenio utilizando tecnologías de circunvalación y piezas importadas para ensamblar las máquinas. A pesar de todos los obstáculos, en la segunda mitad de enero de 1941, 2 prototipos blindados completos del LB-62 salieron de los talleres. Este retraso, por extraño que parezca, benefició al proyecto. Los ingenieros tuvieron tiempo de revisar el concepto del tren de rodaje, lo que resultó en que las 2 máquinas presentaran diferencias sustanciales que permitieron comparar diferentes enfoques en la práctica. El prototipo número 714 fue equipado con ruedas gemelas en el eje trasero, una solución clásica para camiones destinada a aumentar la capacidad de carga. Esta máquina resultó ser más larga y pesaba. Su masa alcanzó las 5 toneladas. El segundo ejemplar, número 713, recibió ruedas traseras sencillas con una banda de rodadura desarrollada tipo ground grip. Era más ligero y compacto. Las pruebas, que comenzaron en febrero de 1941, se convirtieron en un verdadero triunfo del pensamiento ingenieril soviético. La naturaleza pareció decidir probar deliberadamente la novedad.
La profundidad de la capa de nieve alcanzaba los 70 centímetros y las heladas descendían a menos 25 grados. En estas condiciones extremas, el LB-62 se mostró magníficamente. Las marchas de muchos kilómetros por carreteras nevadas y terreno virgen revelaron un cuadro sorprendente. Ambas máquinas mantuvieron con confianza una velocidad promedio de alrededor de 40 kilómetros por hora, acelerando en las secciones despejadas hasta 70 kilómetros por hora. Pero el principal descubrimiento fue la capacidad todoterreno. Los autos blindados asaltaban con confianza nieve virgen de hasta 40 centímetros de profundidad e incluso superaban ventisqueros de medio metro, aunque con dificultad. Para comprender la magnitud del logro, basta decir que esta capacidad todoterreno era equivalente a la del tanque de orugas T-26 y superaba los indicadores del tanque anfibio T-40. Además, la comisión notó con asombro que el LB-62 era capaz de moverse por la nieve solo con tracción delantera. La posibilidad de continuar el movimiento y salir del combate con un solo eje motriz, si el otro resulta dañado, es una cualidad cuyo valor conoce cualquier veterano del frente. Durante las pruebas comparativas, se descubrió que la máquina número 713 con ruedas sencillas tenía una mejor dinámica fuera de la carretera y consumía menos combustible, 160 litros por cada 100 kilómetros de terreno virgen frente a los 230 litros de su compañero de ruedas gemelas. Aunque el ejemplar con ruedas sencillas se agarraba peor a la carretera resbaladiza, sus talentos todoterreno compensaban este defecto. La ergonomía de la máquina también mereció elogios. A diferencia del BA-20, donde la tripulación se sentía como sardinas en lata, el LB-62 proporcionaba condiciones de trabajo bastante aceptables. El asiento del conductor era cómodo, la fatiga en las marchas largas era baja. La estación de radio aseguraba una conexión estable a decenas de kilómetros, algo vital para un explorador. Durante las pruebas comparativas, se descubrió que la máquina número 713 con ruedas sencillas tenía una mejor dinámica fuera de la carretera y consumía menos combustible, 160 litros por cada 100 kilómetros de terreno virgen frente a los 230 litros de su compañero de ruedas gemelas. Aunque el ejemplar con ruedas sencillas se agarraba peor a la carretera resbaladiza, sus talentos todoterreno compensaban este defecto. La ergonomía de la máquina también mereció elogios. A diferencia del BA-20, donde la tripulación se sentía como sardinas en lata, el LB-62 proporcionaba condiciones de trabajo bastante aceptables. El asiento del conductor era cómodo, la fatiga en las marchas largas era baja, la estación de radio aseguraba una conexión estable a decenas de kilómetros, algo vital para un explorador. Cuando los resultados de las pruebas llegaron a la mesa de la comisión del polígono NIBT en Kubinka, los expertos militares se encontraron en cierta confusión. Habían encargado un reemplazo para el ligero BA-20, pero recibieron un soldado universal que, por sus características, invadía el nicho de los autos blindados medianos. En masa de combate, el LB-62 alcanzó al BA-10 y en nivel de protección blindada incluso lo superó. Surgió la pregunta: ¿cómo clasificar a este híbrido único? Por supuesto, el armamento en forma de ametralladora DSHK era inferior al cañón de 45 milímetros del BA-10 en la lucha contra tanques. Pero aquí había un matiz importante. Para las tareas de reconocimiento, la ametralladora pesada era más que suficiente. Además, fue precisamente en este momento cuando los diseñadores de la OKB-16 estaban ultimando el cañón automático de 23 milímetros PT-23TB. Esta arma, que poseía una cadencia de fuego monstruosa y una alta penetración de blindaje, encajaba perfectamente en la torre del T-40. Con tal cañón, el LB-62 se transformaba en una máquina mortífera, capaz de destrozar cualquier tanque ligero o auto blindado enemigo, sin mencionar camiones e infantería. De hecho, Gaz había conseguido un análogo con ruedas del tanque T-40, solo que con una tripulación de 3 personas, sin capacidad de flotar, pero con mejor capacidad todoterreno y velocidad en tierra. Consciente del potencial de la máquina, el 1 de abril de 1941, el comisario de defensa, Mariscal Timoshenko, presentó una propuesta revolucionaria: adoptar el LB-62 en servicio inmediatamente como reemplazo tanto del ligero BA-20 como del mediano BA-10. La máquina recibió el índice LB-30 en honor a la Brent Iberia y más tarde BA-30. Fue una decisión audaz destinada a la unificación de la flota.
La producción del pesado y fallido BA-11 fue detenida de inmediato, ya que el pequeño de Gorky cubría su funcionalidad. La primavera de 1941 transcurrió en un trabajo intenso. Las máquinas acumulaban miles de kilómetros en las pruebas, confirmando la fiabilidad del diseño. En Gorky, la preparación para la producción en serie estaba en pleno apogeo. Se restauraba la línea de producción de motores, se organizaba la fabricación de juntas homocinéticas nacionales y se localizaban todos los nudos. Parecía que para fin de año el Ejército Rojo recibiría cientos y en 1942 miles de los más nuevos autos blindados de reconocimiento. El 26 de junio, ya después del inicio de la guerra, se realizó un segundo intento de aprobar el plan de producción, 500 vehículos hasta fin de año. Ese mismo día se decidió cesar la producción del tanque T-40, lo que liberaba capacidad de producción. La cuestión del chasis también se estaba resolviendo. La producción en serie del GAZ-63 estaba prevista en enero de 1942. Sin embargo, la máquina burocrática fallaba. El subcomisario del Pueblo de Construcción de Maquinaria Media, A.A. Akopov, se opuso inesperadamente, probablemente temiendo el incumplimiento de los planes en otras áreas en las condiciones del caos bélico que había comenzado. El 18 de julio se hizo un tercer y desesperado intento de impulsar la adopción de la máquina en servicio. Al mismo tiempo, los diseñadores de gas, trabajando de forma preventiva, proyectaban toda una familia de vehículos de combate basada en el LB-62, un transporte blindado de personal para 11 soldados, el prototipo del futuro BTR-40 y una unidad autopropulsada antiaérea con cañones automáticos. El potencial de la plataforma era colosal. Pero el 20 de julio de 1941, la historia del LB-62 prácticamente terminó. En este día, el Comité de Defensa del Estado firmó el decreto número 222 sobre la fabricación de 10.000 tanques ligeros. El país, que perdía miles de vehículos de combate en las batallas fronterizas, necesitaba tanques, cualesquiera, rápido, y muchos. La elección recayó en el tanque pequeño T-60, cuya producción era más fácil de organizar en las condiciones actuales. Gas Molotov recibió la orden estricta de cambiar a la producción de tanques. El LB-62 fue víctima de circunstancias de fuerza mayor. En las condiciones de la guerra total, la logística y la unificación dictaron sus crueles reglas. Un tanque, incluso el ligero T-60, con tracción de orugas, era percibido por los militares como un medio más universal de apoyo a la infantería que un auto blindado de ruedas, por muy perfecto que fuera. Los dos prototipos LB-62 construidos sirvieron todavía por algún tiempo. Fueron rearmados con cañones de aviación Shbak de 20 milímetros y probablemente participaron en la defensa de Moscú, donde sus huellas se perdieron en el torbellino de la guerra. Sin embargo, decir que el proyecto desapareció sin dejar rastro sería injusto. Rara vez algo se pierde por completo en la historia de la técnica. El LB-62 dejó tras de sí una rica herencia. La experiencia adquirida en su creación, disposición del casco, ángulos de inclinación del blindaje, soluciones tecnológicas, fue inmediatamente utilizada en el diseño del autoblindado ligero BA-64. Esta máquina, que se convirtió en los ojos del Ejército Rojo, es en muchos sentidos un heredero ideológico directo del LB-62, aunque construido sobre el chasis más simple, GA-64. Pero el verdadero resurgimiento de las ideas incorporadas en el LB-62 ocurrió después de la victoria. En tiempos de paz, los diseñadores, bajo la dirección del mismo Dedkov, volvieron a los desarrollos de 1941. El proyecto JA-62A, con motor trasero y armamento potente, quedó en papel, pero otra rama de desarrollo, el transporte blindado de personal, dio frutos abundantes. El famoso BTR-40, GAZ-40, que se convirtió en un clásico de la construcción de blindados mundial, fue creado por las mismas personas que diseñaron el LB-62. Si se observan sus características, se puede ver una sorprendente similitud en masa de combate y dimensiones. El BTR-40 se convirtió en la encarnación de ese mismo concepto de vehículo blindado universal de tracción total que nació en los años de preguerra, pero que fue pospuesto para mejores tiempos. Así se completó el círculo de la historia. La máquina que no llegó a la guerra resucitó en una nueva forma para servir a la paz durante décadas.
No fue simplemente un desarrollo técnico, sino un símbolo de previsión ingenieril que se adelantó a su tiempo.